Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Nos presentamos hoy en una nueva clase de formación ética, dando continuidad a un tema que ya veníamos trabajando sobre los derechos humanos. En esta oportunidad vamos a hacer un breve recorrido y una clasificación. Si me acompañan a ver lo siguiente. La pregunta es, ¿cuándo se comenzó a hablar sobre los derechos humanos? En realidad, durante gran parte de la historia, tanto hombres como mujeres de todo el mundo lucharon frente a situaciones de injusticia, a favor de los derechos de toda la humanidad y en contra de los privilegios que podían gozar unos pocos. Es decir, que esta sensación de lucha siempre existió, solamente que tuvieron, en algunos momentos fueron escuchados y en otros momentos fueron totalmente ignorados, pero siempre existieron estas luchas porque lamentablemente las injusticias siempre estuvieron presentes. Vamos a tomar dos momentos importantes donde se comienzan a hablar sobre los derechos. El primero de ellos es en 1789, como estoy marcando acá, en Francia, luego de una revolución, se va a firmar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se va a basar en la libertad y en la igualdad. Era muy importante porque en esa época en Francia había muchas desigualdades en donde la mayoría de la población era campesina y sufría muchas injusticias. Entonces, para el momento histórico fue muy importante. Pero realmente recién en 1948 se va a comenzar a utilizarse y a difundirse la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, a partir de 1948 los derechos humanos tal cual lo conocemos hasta ahora van a ser, recién en ese momento van a comenzar a ser utilizados y van a comenzar a ser respetados un poco más. ¿Por qué? Porque esto fue luego de una guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que se había sucedido entre 1939 y 1945. Entonces, con la idea de que este tipo de guerras no vuelvan a ocurrir, se firmó esta declaración, que se basó en la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Ahora les presento una clasificación. Pueden encontrar otras, pero yo les voy a presentar esta clasificación en cuatro, que la primera es derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos y derechos de solidaridad. Los derechos civiles tienen que ver con los derechos individuales esenciales, como la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. Los derechos políticos tienen que ver con esto, con la libertad política, es decir, cuando nosotros podemos elegir a nuestros representantes. Los derechos económicos, sociales y culturales son reconocidos dentro de un grupo. Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos de los trabajadores, de las familias o de los niños. Y por último, los derechos de solidaridad que están vinculados con la ecología, es decir, con el medio ambiente y también con la paz. Ahora, para que ustedes puedan trabajar en sus carpetas y quede un poco el registro de esta breve explicación, quiero que en sus carpetas pongan el encabezado como lo hacen siempre y van a hacer estas dos breves actividades. ¿Cuándo comenzó a utilizarse y a difundirse la expresión derechos humanos? Eso lo van a sacar de la explicación. Y por último van a hacer, en este punto B, van a representar la clasificación que ustedes tienen acá, esta clasificación, a través de imágenes o dibujos. Por ejemplo, si yo quiero representar a través de un dibujo, de una imagen, los derechos políticos, puedo poner alguna imagen relacionada con las elecciones o en un momento en donde las personas están votando, por ejemplo. Entonces, según van a poner derechos civiles y a la par van a poner el dibujito o la imagen que ustedes puedan relacionar. Eso es todo lo que quiero que hagan para que quede registrado en sus carpetas. Espero que lo puedan hacer, que sea sencillo y si tienen dudas se comunican conmigo. Le mando saludos afectuosos y
Ojalá que nos encontremos pronto.